Ecos de los dioses. Saga de Ahura Mazda. Desde los albores del tiempo, antes de que existiera el cosmos y las fuerzas que lo rigen, Ahura Mazda ya existía. Su naturaleza es eterna, pura y suprema, y su esencia se manifiesta a través de la sabiduría infinita, la luz y la verdad absoluta. A diferencia de otras deidades que surgen a partir de la creación misma, Ahura Mazda es el principio y el fin, el ser que trasciende toda realidad, aquel que no fue creado, sino que siempre ha sido. En la tradición del zoroastrismo, Ahura Mazda es el único Dios verdadero, el creador del universo y el dador de toda vida. Su existencia es inseparable del concepto de Asha, el orden divino y la verdad cósmica que rige el universo. Su sabiduría es infinita y su voluntad es siempre justa, pues en su esencia no hay maldad, engaño ni corrupción. Ahura Mazda no tiene forma física, pues su existencia está más allá del mundo material. Es la luz eterna, el fuego sagrado, el resplandor de la justicia. Su esencia se percibe en todo lo bueno del mundo, en la verdad que guía a los hombres justos, en la bondad que prevalece sobre la maldad y en el equilibrio que mantiene la creación en armonía. A diferencia de otras creencias donde los dioses conviven con los humanos o intervienen directamente en sus asuntos, Ahura Mazda es una entidad inalcanzable, pero siempre presente. No necesita manifestarse en forma tangible porque su influencia se extiende a través de la sabiduría, la justicia y la luz que ilumina el camino de los hombres. En el principio, cuando Ahura Mazda concibió la creación, no existía el tiempo, ni el espacio, ni las estrellas que hoy iluminan el cielo. Solo existía la infinita luz de Ahura Mazda, y frente a ella, en un plano separado, la oscura y caótica esencia de Angra Mainyu, el espíritu destructivo. Ahura Mazda, con su sabiduría infinita, deseaba dar forma a un cosmos basado en el Asha, un mundo donde el orden y la verdad pudieran manifestarse, donde la vida pudiera florecer en armonía. Así, en su gran visión, creó el cielo, la tierra, el agua y el fuego, y estableció las leyes que regirían el universo. Pero en la vastedad del cosmos siempre hubo una sombra, una fuerza opuesta que se negaba a aceptar la perfección de la creación. Angra Mainyu, el espíritu de la destrucción y la mentira, existía como el reflejo inverso de Ahura Mazda, una entidad de caos absoluto que no podía tolerar el orden ni la luz. Fue en este momento que se estableció el principio del dualismo cósmico, la batalla eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Ahura Mazda, en su sabiduría, sabía que la creación debía enfrentarse a la oscuridad para alcanzar su máxima perfección. Así permitió que Angra Mainyu existiera en el universo, pero al mismo tiempo le dio al mundo las herramientas necesarias para resistirlo. Para contrarrestar el caos de Angra Mainyu, Ahura Mazda imprimió en la creación el Asha, el principio universal de orden, justicia y verdad. El Asha es la esencia de la armonía cósmica, el camino correcto que los hombres deben seguir, la estructura sobre la cual se sostiene toda la existencia. El Asha se manifiesta en el sol que ilumina el mundo, en el fuego sagrado que arde en los templos, en la justicia que guía a los reyes y en la sabiduría que impulsa a los hombres a actuar con rectitud. Ahura Mazda infundió en la humanidad el conocimiento del Asha, dándoles la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Los hombres y mujeres que siguen el Asha son llamados Ashavan, los justos, aquellos que caminan en la senda de la verdad y contribuyen al orden del mundo. En contraste, aquellos que se desvían del Asha caen bajo la influencia del Drug, la mentira y la falsedad, que es la manifestación de la corrupción de Angra Mainyu. Ahura Mazda no impone su voluntad sobre la creación, sino que deja que cada ser elija su camino. El mundo, entonces, se convierte en un campo de batalla entre aquellos que siguen la verdad y los que son seducidos por la oscuridad, entre los que buscan la armonía y los que abrazan el caos.
Al ver la obra de Ahura Mazda, Angra Mainyu se llenó de ira y celos. No podía soportar la existencia de un cosmos basado en el orden y la justicia, pues su naturaleza era completamente opuesta a la armonía. Así, decidió desatar su odio sobre la creación, corrompiendo todo lo que podía alcanzar. Angra Mainyu creó demonios y fuerzas malignas que se infiltraron en el mundo para sembrar el caos y la desesperación. Introdujo la enfermedad, la muerte, la mentira y la guerra, intentando destruir todo lo que Ahura Mazda había creado. Pero Ahura Mazda, previendo esta lucha, dotó a los hombres y a los espíritus protectores con el conocimiento y la fuerza para resistir. Para ayudar a la humanidad en esta guerra contra la oscuridad, Ahura Mazda creó a los Amesha Spentas, los espíritus sagrados que encarnaban los principios del Asha y protegían el mundo contra la corrupción de Angra Mainyu. Estos espíritus incluyen Bohu Maná, la buena mente, que guía a los hombres hacia la sabiduría. Asha Vajishta, la justicia suprema, que representa la verdad y el orden. Kshatra Vairya, la soberanía divina, que protege la creación. Spenta Armaiti, la devoción y el amor sagrado. Haurbatat y Ameretat, que representan la salud y la inmortalidad. Con ellos, Ahura Mazda equilibró la lucha contra Angra Mainyu, asegurando que el bien nunca sería completamente erradicado. Así, el mundo quedó dividido en dos fuerzas eternas: la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, la creación y la destrucción. Se dice que esta batalla no es eterna, sino que llegará el día en que Ahura Mazda triunfará sobre Angra Mainyu, restaurando el orden cósmico y erradicando la maldad para siempre. Este es el propósito final del mundo, el destino que los justos esperan con fe y devoción. Así comenzó la historia de Ahura Mazda, el Dios Supremo, creador de la existencia y guardián del Asha. Su lucha contra Angra Mainyu no es solo una batalla entre dioses, sino un conflicto que se libra en cada ser humano, en cada elección entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la corrupción. El mundo sigue existiendo como un reflejo de esta lucha cósmica, pero aquellos que siguen el Asha, los justos, caminan con la luz de Ahura Mazda, construyendo el camino hacia la victoria final del bien sobre el mal. Desde el origen de la existencia, cuando Ahura Mazda concibió la creación, la luz y la verdad se manifestaron en el universo. Sin embargo, en la vastedad del cosmos también emergió Angra Mainyu, el espíritu de la oscuridad, la mentira y la corrupción. Desde entonces, el universo quedó marcado por el eterno conflicto entre el bien y el mal, una lucha cósmica que define el destino de toda la existencia. Ahura Mazda representa Asha, el principio del orden, la justicia y la verdad, mientras que Angra Mainyu es el Drug, la falsedad, el caos y la destrucción. No son dos dioses rivales en igualdad de condiciones. Ahura Mazda es el creador supremo, el ser luminoso que sostiene la existencia, mientras que Angra Mainyu es la corrupción que trata de deshacer su obra. Este enfrentamiento no es solo una batalla de poderes celestiales, sino un conflicto que atraviesa toda la creación, afectando el destino del cosmos, la naturaleza del mundo y la vida de los seres humanos. Ahura Mazda, en su infinita sabiduría, sabía que la presencia del mal era inevitable, pues sin oposición, la bondad no podría manifestarse en su plenitud. La lucha entre Ahura Mazda y Angra Mainyu se desarrolla en todos los niveles de la existencia. En los cielos es un conflicto entre fuerzas divinas. En la tierra se refleja en la lucha de la humanidad por seguir el camino de la verdad o caer en la corrupción. En la mente de cada ser humano es la constante batalla entre los pensamientos puros y las tentaciones del engaño. Desde el momento en que Angra Mainyu se rebeló contra el orden de Ahura Mazda, el universo se dividió en dos realidades opuestas: la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la verdad y la mentira. Pero esta lucha no es eterna.
Ahura Mazda ha revelado que el bien prevalecerá al final de los tiempos, cuando la última batalla purifique el cosmos y el mal sea derrotado para siempre. Para combatir la influencia de Angra Mainyu y sostener el Asha en el universo, Ahura Mazda creó a los Amesha Spentas, las manifestaciones de su poder y sabiduría. Estas entidades divinas no son simplemente servidores de Ahura Mazda, sino aspectos de su esencia, expresados en diferentes formas para proteger la creación y guiar a la humanidad. Los Amesha Spentas son 6 grandes espíritus sagrados, cada uno de los cuales encarna un principio fundamental del Asha. Junto con Ahura Mazda, conforman las 7 fuerzas divinas que rigen la existencia y preservan el equilibrio cósmico. Bohu-Maná, buena mente, representa la sabiduría y el pensamiento puro. Es la manifestación de la razón y la guía para que los humanos distingan el bien del mal. Asha Vajishta, verdad suprema. Es la encarnación del Asha, el orden divino. Su presencia en el mundo asegura que la justicia y la rectitud prevalezcan sobre la falsedad. Kshatra Vairya, dominio deseable, representa el poder sagrado de Ahura Mazda, la soberanía del bien sobre el universo y la manifestación de la justicia en el mundo terrenal. Spenta Armaiti, devoción sagrada, es el espíritu de la piedad y la fe. Su propósito es inspirar a la humanidad a vivir en armonía con el Asha. Haur Batat, perfección y salud, simboliza la plenitud de la existencia, la vitalidad y la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Ameretat, inmortalidad, representa la eternidad, la victoria final del bien sobre el mal y la vida que trasciende la muerte. Estos 6 Amesha Spentas trabajan en conjunto para mantener la creación en equilibrio, enfrentando la influencia destructiva de Angra Mainyu y sus demonios, los Daevas. A través de los Amesha Spentas, Ahura Mazda protege el mundo de la corrupción y ayuda a la humanidad a encontrar el camino de la verdad. Sin embargo, no pueden imponer su voluntad sobre los hombres. Cada persona debe elegir entre seguir el Asha o sucumbir al Drug. Además de los Amesha Spentas, Ahura Mazda creó a los Yasatas, espíritus divinos de menor rango que actúan como guardianes de distintos aspectos de la naturaleza y la vida humana. Los Yasatas son manifestaciones de los principios sagrados, espíritus celestiales que aseguran que el universo siga su curso correcto. No son dioses en sí mismos, sino agentes de Ahura Mazda que trabajan en armonía con los Amesha Spentas para defender la creación del caos de Angra Mainyu. Algunos de los Yasatas más importantes incluyen Mitra, el protector de la verdad y el guardián de los juramentos; Anaíta, la diosa del agua, la fertilidad y la pureza; Tishtria, el espíritu de la lluvia y la abundancia; Beretragna, el Yasata de la victoria, la fuerza y el coraje. Cada Yasata cumple una función específica en la naturaleza y en la vida de los humanos, asegurando que el Asha se mantenga firme en todas las cosas. A diferencia de los Amesha Spentas, los Yasatas son invocados más directamente en la práctica religiosa y se les ofrecen oraciones y rituales en busca de protección y guía. A través de los Yasatas, Ahura Mazda se mantiene en contacto con el mundo material, asegurando que la justicia prevalezca y que la creación continúe resistiendo las influencias corruptoras de Angra Mainyu. Ahura Mazda creó el mundo con un propósito divino, una gran prueba en la que la humanidad juega un papel central. El universo no es estático ni eterno en su estado actual. Está en un proceso constante de transformación, una batalla entre la luz y la oscuridad, cuyo desenlace depende en gran medida de las decisiones de los hombres. Los humanos no son meros observadores de esta lucha cósmica. Son los guerreros del Asha, los que deben elegir entre seguir el camino de la verdad o dejarse arrastrar por el engaño y la corrupción. Ahura Mazda otorgó a los hombres libre albedrío, la capacidad de decidir entre el bien y el mal.
Cada alma humana se encuentra en una constante prueba: seguir el Asha, ayudar a construir un mundo de justicia y orden, o caer en el Drug, permitiendo que la mentira y el caos se expandan. Aquellos que eligen el camino del bien fortalecen la creación de Ahura Mazda y se preparan para la victoria final de la luz sobre la oscuridad. La lucha entre Ahura Mazda y Angra Mainyu no será eterna. Llegará el día en que el bien prevalecerá y la maldad será erradicada del universo. Pero hasta que ese momento llegue, el mundo sigue siendo el campo de batalla de una guerra que no se libra solo en los cielos, sino en el corazón de cada ser humano. Ahura Mazda no interfiere directamente en esta prueba, pues su sabiduría infinita sabe que la verdadera justicia solo puede existir cuando las almas eligen el bien por sí mismas. La humanidad, con su capacidad de discernir entre la luz y la oscuridad, es la clave en la resolución del destino cósmico. Cada acción tomada, cada verdad defendida, cada injusticia resistida acerca al mundo al triunfo definitivo del Asha. La batalla continúa y los justos son los que llevarán la luz de Ahura Mazda hacia la victoria final. En una era donde las creencias estaban dominadas por rituales arcaicos y prácticas politeístas, un hombre caminó por la tierra con preguntas que nadie podía responder. Su nombre era Zaratustra, conocido en Occidente como Zoroastro, un buscador de la verdad que desafiaría las creencias de su tiempo y cambiaría para siempre la espiritualidad de su pueblo. Nacido en la antigua Persia, en una sociedad donde los dioses eran venerados a través de sacrificios y ceremonias, Zoroastro creció en un ambiente de conflicto espiritual. Desde joven mostró una mente inquisitiva y un corazón dedicado a la búsqueda de la justicia. Se dice que pasó años en soledad, meditando en las montañas y preguntándose sobre el propósito de la existencia. Fue en una de estas visiones que Ahura Mazda, el Señor de la Sabiduría, se le apareció. Envuelto en un resplandor divino, Ahura Mazda no tomó forma humana ni descendió en llamas, sino que se manifestó como una presencia luminosa, una voz que hablaba a través del fuego y la conciencia del profeta. En ese momento de revelación, Zoroastro comprendió la verdadera naturaleza del universo. Ahura Mazda no era solo un dios más entre muchos, sino el único y supremo creador, el arquitecto del cosmos, la fuente de toda luz y bondad. Ante esta visión, Zoroastro entendió que la religión de su pueblo estaba envuelta en falsedades, dominada por deidades menores que exigían sacrificios y generaban temor, cuando en realidad la única divinidad digna de devoción era aquella que representaba la verdad absoluta. Junto a Ahura Mazda aparecieron los Amesha Spentas, los espíritus sagrados que encarnaban los principios del orden divino. Ellos le revelaron a Zoroastro los secretos del universo, el conflicto eterno entre el bien y el mal, y la responsabilidad de los hombres en la gran lucha cósmica. Zoroastro, impactado por la inmensidad de lo que había visto, supo que tenía una misión que cumplir. Debía regresar a su pueblo y enseñarles el camino del Asha, la verdad que liberaría a la humanidad de la oscuridad de la ignorancia y el engaño. Tras su visión, Zoroastro dedicó su vida a transmitir el conocimiento divino que Ahura Mazda le había revelado. Sus enseñanzas fueron recopiladas en el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo, que contenía los principios de la fe y la visión del cosmos según la verdad de Ahura Mazda. En el Avesta, Zoroastro explicó que el universo no estaba regido por caprichos de dioses menores, sino por un conflicto esencial entre la verdad, Asha, y la mentira, Drug. Esta lucha no solo ocurría en los cielos entre Ahura Mazda y Angra Mainyu, sino que también estaba presente en la vida de cada ser humano, pues cada persona debía elegir entre seguir el camino de la rectitud o sucumbir a la corrupción. Zoroastro enseñó que la humanidad no era esclava de los dioses ni estaba condenada a un destino arbitrario. En cambio, cada persona tenía el poder del libre albedrío, la capacidad de decidir su propio camino. Aquellos que vivieran según el Asha, practicando la bondad, la justicia y la verdad, contribuirían a la victoria final del bien sobre el mal.
Pero aquellos que se dejaran llevar por el drug, por el engaño y la injusticia, fortalecerían la influencia de Angra Mainyu, alargando el sufrimiento del mundo y alejando la promesa de la redención. Zoroastro estableció los 3 principios fundamentales del zoroastrismo. 1. Buenos pensamientos, umata, pensar con pureza, sabiduría y justicia. 2. Buenas palabras, jukta, hablar con verdad y respeto hacia los demás. 3. Buenas acciones, varshta, actuar con rectitud, ayudando a los demás y manteniendo el equilibrio del mundo. A través de estas enseñanzas, Zoroastro dejó claro que no bastaba con creer en Ahura Mazda. Cada persona debía actuar para construir un mundo mejor. Cuando Zoroastro regresó a su pueblo con el mensaje de Ahura Mazda, se encontró con una feroz oposición. Los sacerdotes y líderes religiosos de su época estaban profundamente arraigados en las antiguas creencias y veían en sus enseñanzas una amenaza a su poder. Durante años, Zoroastro fue rechazado, perseguido y ridiculizado, pero no se rindió. Con una fe inquebrantable en la verdad que había recibido, viajó por distintas tierras, predicando la doctrina del Asha y la responsabilidad humana en la lucha contra el mal. Finalmente, su mensaje encontró un oído receptivo en el rey Vishtaspa, un gobernante sabio que comprendió la profundidad de sus palabras. Convencido de la veracidad de su enseñanza, Vishtaspa adoptó el zoroastrismo como la religión de su reino, brindándole a Zoroastro la oportunidad de difundir la fe y establecer los primeros templos dedicados a Ahura Mazda. Desde ese momento, el zoroastrismo se expandió por Persia y más allá, estableciéndose como una de las religiones más influyentes del mundo antiguo. Con el tiempo, los persas adoptaron la fe de Zoroastro como el fundamento de su civilización, integrándola en sus leyes, su cultura y su identidad como pueblo. Zoroastro no solo trajo un nuevo concepto de divinidad y moralidad, sino que también dejó una profecía sobre el destino final del mundo. Enseñó que la lucha entre Ahura Mazda y Angra Mainyu no sería eterna, sino que llegaría un día en el que el bien triunfaría definitivamente sobre el mal. Según sus enseñanzas, al final de los tiempos ocurriría la Frashokereti, la gran renovación del mundo. En ese momento, Ahura Mazda purificaría toda la existencia con un fuego sagrado, y los justos serían recompensados con la inmortalidad, mientras que los seguidores de la mentira serían erradicados para siempre. Esta visión del futuro no era una promesa vacía, sino una motivación para la humanidad. Cada persona tenía la responsabilidad de contribuir al triunfo del bien a través de sus pensamientos, palabras y acciones. Así, la historia de Zoroastro y la revelación de Ahura Mazda cambió el curso de la humanidad, estableciendo una fe basada en la verdad, la justicia y la responsabilidad individual. Sus enseñanzas trascendieron los siglos, influenciando religiones y filosofías posteriores, y su legado sigue vivo en aquellos que buscan la luz en un mundo lleno de sombras.